cifras de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. ¿Recuerdan ustedes que se dio a conocer ese número dolorosísimo, ese 40% que justamente todos conocíamos justo en el día en el que Mauricio Macri hacía este balance en un video que había sido grabado? Exactamente, claro. Que había sido grabado de su gestión, donde hacía un repaso punto por punto de distintos pilares de su gestión, con logros, con lo que dejaba, con cuál era el escenario en el que asumía el nuevo gobierno. Bueno, lo cierto es que hubo controversia en torno a estas cifras, una marcha atrás que no termina de ser una marcha atrás, o al menos una consideración respecto de las cifras del INDEC, que daban sensiblemente menos. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, pasaron varias cosas, ¿no? Lo primero es un cortocircuito muy fuerte que hubo entre el INDEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA por la oportunidad y la cifra que dieron justo el día del discurso de Macri. Eso generó ya una rispidez muy grande. Sí, Todesca mismo lo expresó. Todesca intervino personalmente y dijo que había sido un acto político el dar ese número, que era un número muy alto y, por decir así, por lo menos desde la perspectiva de Todesca, políticamente motivado, digamos, ¿no? O sea, darlo justo en el momento en que iba a hablar Macri era indiscutiblemente una toma de posición de la gente del Observatorio Social o de la UCA o de alguien que había motivado esto en la disputa política respecto de cuál es el legado de Macri. La tesis esta de la tierra arrasada o tan mal no lo hicimos, digamos, ¿no? Claro, ahí ya no era una cuestión en torno electoral, porque las elecciones ya se habían perdido, pero sí en cuanto al debate de lo que tiene que ver con la herencia. Exactamente, el legado, la herencia de Macri está en discusión y va a seguir en discusión. Entonces, esto se agravó porque el INDEC acaba de dar a conocer datos del tercer trimestre de distribución del ingreso, que no son tan malos como parecía. Digamos, lo que pasó básicamente fue que el INDEC había informado en el segundo trimestre, o sea, a mediados de 2019, la pobreza estaba, según el INDEC, en 36,8. Ahora no está terminado el estudio sobre pobreza, pero sí, según la distribución del ingreso que ya informó el INDEC, habría bajado, se dice, tal vez hasta 34%. Entonces, Salvia, que es el director del Observatorio de la UCA, salió a decir que era un número raro y que tal vez estaba motivado en que no estaban registrados todavía los datos de ingresos posteriores a la devaluación de agosto. Y entonces anticipó que los números del INDEC iban a empeorar mucho cuando informaran en marzo de cuál era la situación a fin de año, o sea, en este momento. Y entonces ya Todesca no aguantó más, digamos, ¿no? Todesca salió a decir que de vueltas Salvia estaba interviniendo políticamente, estaba manoseando el tema y además estaba adelantando datos del INDEC para tratar de justificar los datos de la UCA. O sea, lo que estaba diciendo es, en vez de corregir los datos de la UCA, que están injustificadamente altos, lo que están diciendo es el INDEC va a tener que subir lo suyo, digamos, ¿no? Y entonces se armó una ensalada bárbara entre discusiones metodológicas, discusiones técnicas de sociólogos, especialistas, y de una discusión política respecto de ¿hay una catástrofe social? O Macri, ¿cuál es la tesis, digamos, de algunos funcionarios que acompañan a Macri? Finalmente nosotros atajamos la crisis social. Con las medidas de emergencia que tomamos, por ejemplo, este asunto de eliminar el IVA a los alimentos básicos, de haber detenido los aumentos de tarifas. No, logramos paliarlo, logramos no reparar, pero sí contener la crisis. Entonces no hay catástrofe social. Y todos los argumentos estos sobre la tierra arrasada y los que han justificado, por ejemplo, lo de la doble indemnización, están hablando de un supuesto derrumbe de la economía que no es tal, ¿no? La economía en realidad está bastante estancada. Cayó mucho, cayó sobre todo a principios de año, y después cayó un poco más en agosto, pero no cayeron los ingresos de los más pobres porque hubo contención social. Y ese número de 40,8, 41, el número que se dio tanto desde el lado del kirchnerismo, no es así. Bueno, eso es lo que está en discusión. ¿Qué pasó? A la UCA se le fue la mano con su número, la metodología que tienen para medir no fue adecuada o estuvo motivada y aumentada adrede, digamos. Yo creo que ahí es muy difícil decir, digamos, ¿no? Si siempre hubo un cálculo que fue un poco más alto
el de la UCA que el del INDEC. Eso ya venía de antes. Sí. Pero la diferencia era de alrededor de 2 puntos como mucho. Sí, no era tan alto. 3 en el peor de los casos, pero no más que eso. Ahora, lo que dicen desde la UCA es, en realidad, esto tiene que ver con que lo que se genera en la línea de pobreza es el impacto directamente de la inflación sobre lo que presiona la canasta básica en el salario de las familias. Y que ellos piensan que puede llegar a bajar, no porque se generen nuevos puestos de trabajo, sino porque al bajar la inflación, que es la más alta de los últimos 30 años, esa línea se aleja un poco más. Puede ser, y además tiene mucho que ver con cuál es la inflación que se mide a los sectores más bajos, porque una cosa es la inflación general y otra cosa es la inflación de los alimentos, y puede ser que la inflación de alimentos, sobre todo alimentos básicos, no haya sido tan alta en los últimos meses, precisamente por el tema del IVA y de frenos que se trataron de administrar, por ejemplo, no dar aumentos que afectan tradicionalmente a los comercios, aumento de luz, aumento de agua, que inmediatamente los comercios trasladan a precios, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de la discusión que es una discusión interesante sobre el legado, sobre la herencia y sobre cuál es la gravedad de la situación social y si se justifica todo este asunto de la emergencia general, la emergencia social, laboral, federal, la verdad etcétera. es que... Y otra es una discusión de especialistas respecto de en qué momento se mide y qué se está midiendo concretamente. Yo creo que la discusión de especialistas está un poco enturbiada por la otra discusión, ¿no? La discusión política. Sí, donde si entraron. la herencia es un desastre días, o no. Patricia Burris, Dietrich, Todesca, Pichetto, todos entraron a y marcarla, además a ¿no? quitarle legitimidad a unas u otras mediciones. Probablemente las dos mediciones son medianamente legítimas. El asunto es que no miden exactamente lo mismo. Claro. Nunca midieron exactamente lo mismo. Y hubo cierta manipulación política que fue sin duda lamentable y bueno, yo creo que esperemos que se termine con eso, digamos, ¿no? Yo creo que la discusión esta termina siendo como un gran catalizador de otra discusión. A veces las cosas surgen quizás con el detonante no necesariamente adecuado, ¿no? Me parece que lo que sucedió es que sí, buena parte de la sociedad vio a sectores que han estado en gobierno durante muchísimo tiempo, que vienen gobernando provincias hambreadas, ¿no? Porque uno... Vamos a decirlo, basta con recorrer Santiago del Estero, basta con recorrer Chaco, para saber que en esas provincias el hambre no es una novedad y no es algo reciente, y ver a algunos de esos sectores hablar como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad política en lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años, me parece que ese grado de... descaro, en cierta medida, desde el punto de vista de la responsabilidad política, enojó mucho a ciertos sectores de la sociedad. Sí. Y eso fue lo que en definitiva se expresa en esta discusión, que me parece, en este sentido, importante aclarar. Una cosa es la medición del INDEC y otra cosa es una medición de una institución como la Universidad Católica, que la viene haciendo durante años, que durante muchos años era la medición que teníamos, porque recordemos era la única, que había ni siquiera un ocultamiento, una destrucción del sistema de estadísticas, directamente una alteración, o sea, no era un ocultamiento, directamente era un sistema que funcionaba para eso. Ahora, ¿y por qué no las dos cosas? ¿Por qué no las dos cosas? Una de las cosas que también me ha sucedido, que a mí me llama mucho la atención, es ¿por qué no las dos cosas? ¿Por qué tenemos que estar siempre eligiendo entre una postura y la otra? Claro. Las dos son... Y las dos tienen su cuota de verdad. Es cierto que ha aumentado la pobreza dada la situación económica en los últimos años, y también es cierto que el peronismo levantó esta bandera, que es verdad, pero también es cierto que en muchos casos el peronismo también ha tenido responsabilidad en muchas de estas cosas históricamente. Digamos, las dos cosas son ciertas, una cosa no inhabilita a la otra. No, sin duda, y me parece que por eso la medición de la UCA históricamente fue muy valiosa y digamos, destruir la credibilidad de la UCA en ese terreno sería una muy mala idea, digamos, ¿no? O sea, involucrarla en una discusión política de este tenor, digamos. Pero la UCA sola se la está destruyendo. Bueno, ¿no? Están los que dicen sí, esta es parte de la partidización de la Iglesia Católica en un gobierno peronista que vuelve a ofrecerle hoy veía Twitter y en las tendencias era Bergoglio y Francisco era una de las palabras más buscadas. Exactamente, bueno, está detrás todo este telón de fondo de hasta qué punto el peronismo incorpora a la Iglesia Católica a su gestión, digamos, ¿no? Más allá del aborto, le está tendiendo la mano para que se legitime y digamos, de alguna se limpie su nombre, claro, con la discusión social
y deje de hablar de todos los temas que ensucian a la iglesia, digamos, ¿no? Ahora, más allá de todo esto, yo creo que lo que decían recién, digamos, ¿no? Es importante rescatar que en las mediciones metodológicamente puede haber diferencias. Esas diferencias son sobre hechos, sobre cuestiones que tienen que ver con cómo medir el problema de la pobreza. Que ese problema se agravó sin duda, que estamos en una situación peor que años atrás, incluso que en 2017, cuando había mejorado la situación de la pobreza, no cabe ninguna duda. Tal vez lo que hay una discusión más intensa es si el gobierno de Macri hizo algo por contener la crisis que tuvo efectos positivos, medianamente positivos, o si es un gobierno que entregó una tierra arrasada, digamos, ¿no? Esa discusión va a seguir porque lamentablemente, a pesar de todo lo que dijo el propio Alberto Fernández respecto de lo que no iba a hacer, ¿no? No iba a discutir la herencia, la discusión de las herencias en la política argentina es inevitable, ¿no? Cada vez que cambia el gobierno hay una intensa discusión sobre el muerto que recibimos. No nos pidan demasiado porque recibimos una papa caliente. Eso es parte de nuestra tradición política, no lo vamos a cambiar. Sí, pero qué bueno sería que los datos no fueran un acto de fe, que los datos fueran los datos. Y ese es el territorio de lo inobjetable.